noches, tengan todos ustedes. Estamos dando inicio a un nuevo diplomado, el cual lleva como nombre Bienestar Femenino y es patrocinado por la casa farmacéutica Megalabs. Vamos a tener el gusto de tener una serie de pláticas que están programadas desde hoy, que es la primera plática, hasta el mes de julio. Vamos a tratar de estar dando 2 pláticas por mes y vamos a considerar la asistencia de todas estas pláticas para al final de esta actividad como diplomado poder tener un diploma que los acredite por haber asistido a todas las conferencias. Se va a dar una modalidad de un 80% por lo menos de asistencia para que puedan optar ustedes por obtener el diploma respectivo. Vamos a dejar a la licenciada Evelyn Pérez, quien es la encargada de Megalab, para darnos la introducción de este proyecto. Muchas gracias, doctora Estrada. Buenas noches, estimado gremio médico de Centroamérica, que hoy nos acompaña a la primera conferencia del Diplomado Bienestar Femenino, el cual iniciamos a 3 días del Día Internacional de la Mujer. Ustedes como médicos velan por cada uno de los derechos de las mujeres y ese es un derecho a la salud, lo cual lleva a una mejor calidad de vida, cuidando y acompañando a la mujer en cada etapa. Acompáñennos, como dijo el doctor Estrada, a las diferentes conferencias que vamos a tener, las cuales han sido elegidas por los maestros conferencistas que las van a dictar. Ahora tenemos con ustedes unos videos de introducción. Ser mujer, con todo lo que eso trae. Tu vida es una constante transformación. Cuando todo parece un remanso, surgen nuevos cambios. Y como en una montaña rusa, la vida te lleva adelante, sin pedirte permiso. Porque no vives en un comercial de toallitas que absorben líquidos azules. Eres una mujer real, con desafíos reales. Una mujer en el siglo XXI. Todos opinan cómo tendrías que ser. Te exigen y esperan que hagas o que actúes como dice el manual de moda. Pero nosotros no. Solo queremos acompañarte. A hacerlo a tu manera, a buscar el equilibrio de cada momento. A sanar lo que tenga que ser sanado y disfrutar de lo que quieras disfrutar. A vivir una vida a tu ritmo, con tus desafíos y con tu visión del mundo. Nacemos para estar cerca en cada momento, con un enfoque global de tu ser. Conjugando lo mejor de la naturaleza y los últimos avances de la ciencia. Para nosotros tu vida no se mide en patologías, se mide en superaciones, en placeres, en momentos de balance y movimiento vital. Por eso no creamos una línea terapéutica tradicional. Creamos una compañera para tu trayectoria de vida. Una línea cercana, accesible, que conoce tus dolores y tus alegrías y te acompaña en tus deseos. Porque abrazamos una forma de ver la vida, honesta y esperanzada con todo lo que nos toca vivir. Bienvenidas a Bienestar Femenino Megalabs. Cuidamos cada etapa. El síndrome de ovario poliquístico es un desequilibrio hormonal que afecta a 1 de cada 5 mujeres y la primera causa de infertilidad. El SOP es un trastorno endocrino metabólico, donde la resistencia a la insulina ocupa un papel muy importante. Del 50 al 70% de las mujeres con SOP son resistentes a la insulina. El SOP puede presentarse con periodos menstruales irregulares, acné, aumento de peso y crecimiento excesivo de vello en rostro y cuerpo. Se caracteriza por la presencia de folículos ováricos inmaduros o quistes que no liberan óvulo. ¿Qué función cumple el mioinositol? Tiene un papel muy importante en varias funciones biológicas, incluyendo la señalización celular y el metabolismo. Los órganos que requieren mucho azúcar, porque tienen un alto requerimiento energético como el ovario, van a necesitar mayor cantidad de mioinositol. Uno de los motivos por los cuales la glucosa no llega a la célula es por un déficit de mioinositol.
El mioinositol no solamente es segundo mensajero para la insulina, sino que también transmite la función de la FSH, hormona que da la calidad ovocitaria y permite la ovulación. En la mujer con síndrome de ovario poliquístico, un suplemento de mioinositol favorece el correcto funcionamiento del ovario. La suplementación de mioinositol mejora la captación de glucosa y amplifica la señalización de la FSH, mejorando la calidad y la maduración folicular. Amisos, coadyuvante en la restauración del balance hormonal, favorece la calidad del ovocito y la tasa ovocitaria. Bueno, buenas noches. Em, Solo quiero cerciorarme que sí se me escucha. Sí, doctor. Sí, va, buenísimo. Bueno, para mí es un gran placer estar participando en la ejecución de este programa de salud de la mujer. Es un verdadero gusto y es un placer poder presentar al primer ponente de la presentación del día de hoy, de esta serie de conferencias. En esta ocasión, al doctor Luis Humberto Araujo. Luisito, como cariño lo llamamos, además de ser un buen amigo, es un excelente ginecólogo y obstetra, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con posgrado en el Instituto de Seguridad Social de la Ciudad de Guatemala. Hizo una maestría en endocrinología ginecológica y reproductiva en la Universidad de Alcalá de Henares en España. Además, es docente ad honorem del programa de posgrado de ginecología obstetricia del Seguro Social desde el 2003 al 2013 y fue jefe de servicios médicos, jefe de Departamento Médico de Servicios Centrales del 2013 a 2007. Actualmente con más de 20 años de experiencia en el ámbito laboral, en lo privado, con una amplia trayectoria, no solo en el tema institucional, sino que también en la actividad privada. Para mí, Wichito, es un verdadero gusto poder presentarte en esta ocasión y dejarte el espacio libre para este tema. Creo que tenemos 30-35 minutos de presentación y el resto, 10-15 minutos, los tomaremos para preguntas, comentarios y respuestas. El tiempo y el público es tuyo, Wichito. Muchas gracias, Fernando. Un gusto saludarlos.
un verdadero privilegio poder dar inicio a este diplomado. Eh, Agradecer el apoyo de la Asociación de Ginecología y Obstetricia hacia el mismo y la iniciativa y el entusiasmo de Megalabs y la licenciada Evelyn Pérez para llevar a cabo este tipo de actividades docentes. Pues bueno, platicando un poquito, entrando un poquito en detalle sobre el síndrome ovario poliquístico, habremos de, pues, comentar algunos aspectos en los cuales tenemos que tener en consideración que en esencia el síndrome ovario poliquístico es una alteración, la más común de las alteraciones del ciclo menstrual. ¿Por qué razón? Porque es la causa número uno de anovulación en vida reproductiva. Y brevemente ir platicando algunos detalles que no podemos dejar pasar para poder entender la fisiopatología del síndrome. Tenemos que tener siempre en consideración que el ciclo menstrual se va a desarrollar básicamente en cuatro niveles que son niveles como en cascada, le llamo yo. El origen es en el núcleo arqueado del hipotálamo, donde se produce la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona liberadora de gonadotropinas, si nos ubicamos en el ciclo 1 de menstruación, encuentra que los niveles de estradiol están en su punto más bajo y por lo tanto los receptores a nivel hipotalámico para estradiol, para hormonas esteroideas en general, están libres. Entonces se incrementa la frecuencia de pulsos de la hormona folículo estimulante que capta a nivel ovárico un pool de 10 a 20 folículos que están compitiendo por madurar y ser el folículo que llegue a ovular. Dicho sea de paso, para que esto suceda, deben pasar 85 días. Es decir, que este folículo que ovuló no maduró en los 14 días que dura la fase folicular, sino madura en 85 días. Cuando los folículos empiezan a producir estradiol por acción de la FSH, se empieza a incrementar el nivel de estrógeno y eso hace que a nivel hipotalámico los receptores se vayan saturando y disminuya la frecuencia de pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas. Ello trae como consecuencia que se empiece a incrementar la amplitud. 24 a 36 horas antes de la ovulación tendremos el pico de estradiol que provoca la máxima descarga de hormona luteinizante porque provoca la máxima amplitud de la hormona liberadora de gonadotropinas y eso va a como condicionar como resultado que empecemos a producir progesterona ovárica. Antes de eso, la progesterona es de origen suprarrenal. Posterior a la ovulación, tenemos que el esteroide sexual dominante se vuelve la progesterona producida en el folículo que ovuló, que nuevamente vuelve a cerrarse y se convierte en un cuerpo lúteo, cuya función básicamente es producir progesterona en espera de un potencial embarazo. Si hay un embarazo, el cuerpo lúteo vive por acción de la gonadotropina coriónica humana de 10 a 14 semanas y posteriormente, cuando ya la placenta es funcional, sufre un proceso de apoptosis. Si no hay un embarazo, su punto máximo se alcanza 9 días después de la ovulación y después de ello empieza a declinar en la producción de progesterona y de otros factores de crecimiento como inhibina A, por ejemplo, o factores de crecimiento insulínico. Al haber esa disminución de la progesterona, se incrementa nuevamente el estradiol en fase lútea tardía. Eso provoca la producción de algunos factores de crecimiento como endotelina 1, la prostaglandina F2 alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, y eso termina de provocar la apoptosis del cuerpo lúteo y se da una supresión hormonal y se da un nuevo ciclo menstrual. Punto muy importante para tener en consideración y entender la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, la frecuencia y la amplitud de pulsos de la hormonadora liberadora de gonadotropinas deben darse de manera correcta en respuesta a los niveles de estradiol y posteriormente a la ovulación de progesterona, lo que en los libros de endocrinología se conoce como retrocontroles. Brevemente mencionar que toda hormona, eso es algo muy importante, necesita un receptor de membrana para poder ejercer su acción hormonal. En el caso de las hormonas esteroideas, es introducido al citoplasma celular a través de una proteína de membrana que se llama Stark. Se forma una unión hormona segundo mensajero, que en este caso el principal segundo mensajero es el 5-AMP cíclico, pero puede ser tirosinquinasa, calcio calmodulina o 5-GMP cíclico.
se llega al núcleo celular y se da la posterior transcripción, la síntesis de ADN y posterior transcripción de RNA mensajero, el cual llega a los ribosomas, se da la síntesis proteica y se ejerce la acción hormonal. Si no hay un receptor hormonal en la membrana celular, no hay función hormonal, que es básicamente la esencia por la cual la insulina no puede actuar en el síndrome de ovario poliquístico, como lo vamos a platicar un poquito más adelante. Su receptor no es funcional. Entonces, ¿qué tenemos? Que se acumula un exceso de insulina fuera de la célula y la célula no puede captar esa insulina y empieza el cuerpo a producir glucosa por no poder utilizar la glucosa natural en el músculo y en el tejido graso, que es parte de la fisiopatología que tenemos del síndrome del ovario poliquístico. Brevemente mencionando un poco de historia, pues el síndrome fue descrito en 1897 por Wolfgang como una ovaritis. Posteriormente ya fue mejor definido en Stein-Leventhal en el 1935. Recordaremos que anteriormente ese síndrome se llamaba así, síndrome de Stein-Leventhal o síndrome del estro continuo, porque característicamente la paciente no ovula, es decir, no produce progesterona, pero siempre produce estradiol, aunque sean pequeñas cantidades que no sirvan para ejercer retrocontroles a nivel hipotalámico, pero la producción de estradiol es continuada y eso puede llevar a complicaciones como una hiperplasia del endometrio, por ejemplo, o si el tratamiento o la paciente tiene ya más tiempo sin tratamiento hasta una hiperplasia o un carcinoma del endometrio. En el 76 fue mencionado eh, por el doctor Kahn, quizás lo que muchos consideran la parte más importante de la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, que es la resistencia a la insulina. Recordemos que la palabra síndrome en esencia significa un conjunto de signos y síntomas que determinan la presentación clínica y las manifestaciones clínicas de un padecimiento o de una enfermedad. En este caso, la resistencia a la insulina es algo que podemos evidenciar a través de los exámenes de sangre que estaremos obligados a realizar en la paciente y es quizás la característica principal en la fisiopatología del síndrome y que puede llevar al hiperandrogenismo o al revés, el hiperandrogenismo llevar a la resistencia a la insulina. Ese es un paso bioquímico que aún no está plenamente demostrado, pero que está plenamente comprobado que a mayor resistencia a la insulina, mayor hiperandrogenismo y a mayor hiperandrogenismo, mayor resistencia a la insulina. También se indican los altos niveles de hormona luteinizante, la cual, como platicábamos brevemente, es la encargada de producir testosterona en el ovario. O sea, si tengo un exceso de hormona luteinizante, tengo un exceso de testosterona y esa testosterona satura los receptores para hormonas esteroideas y por lo tanto esa testosterona no puede ser aromatizada a estradiol. La paciente no produce suficientes cantidades de estradiol, pero sí tiene un exceso de testosterona que clínicamente se va a manifestar. Ya para establecer criterios de consenso de diagnóstico, pues en 1990 el Instituto Nacional de Salud postuló la anatomía o la imagen poliquística del ovario con estigmas clínicos de oligoanovulación. Posteriormente en el simposio Seronov se afinaron un poquito más estos detalles y a partir del consenso de Rotterdam del 2003 con una modificación de diagnóstico en el 2017 se estableció los criterios que vamos a platicar un poquito más adelante, pero que como se dice en buen chapín no son palabras escritas en piedra, o sea, tenemos que tener el criterio de interpretación de qué es lo que estamos evaluando para poder o no definir si una paciente presenta ovario poliquístico o no. Un breve ejemplo, se podría decir que una paciente que no es obesa no podría tener ovario poliquístico y que en un momento eso era cierto, o que las adolescentes no podían tener ovario poliquístico y que en un momento eso se creyó como cierto, cosa que hoy por hoy se sabe que no es así. No todos, no todos los síndromes tienen las mismas características en todos los pacientes. Evidentemente debemos de lograr la individualización tanto diagnóstica como terapéutica de los pacientes para obtener los mejores resultados. Nociones breves, nociones epidemiológicas, pues es la enfermedad endocrina más frecuente en la mujer en edad reproductiva. La estadística general menciona que 1 de cada 10%, por supuesto, 1 de cada 10, o sea, es decir, el 10%, esto va a variar según
veamos diferentes poblaciones con diferentes costumbres, diferentes hábitos de ejercicio o dietéticos que evidentemente podrían incrementar un poquito más esta incidencia. Causa número de anovulación, causa número uno de hirsutismo, causa número uno de resistencia a la insulina y de hiperandrogenismo femenino, y por lo tanto esto está asociado a profundas alteraciones metabólicas. De hecho, como lo veremos un poco más adelante, una de las complicaciones más comúnmente encontradas en la mujer que tiene ovario poliquístico es el potencial desarrollo del síndrome metabólico, que ya va acompañado de dislipidemia, hipertensión y ya no resistencia a la insulina, sino ya diabetes no insulino dependiente. Este es un punto muy interesante también, que se consideraba que el ovario poliquístico o el síndrome de ovario poliquístico era un desbalance nutricional puramente. Y aunque la parte nutricional definitivamente tiene un componente importante, no es la única que hay. Y ya se ha demostrado que pueden existir factores genéticos que eventualmente pueden predisponer a la aparición y el desarrollo de la enfermedad. Y como mencionábamos, se pensaba que no podía ser en adolescentes, pero sí, obviamente en estos tiempos dorados sí, hasta un 25% de las adolescentes pueden padecerlo. Bueno, dentro de los factores genéticos, mencionar que hay estudios que describen que en el gen CIP del cromosoma 11, el cual provee una tendencia androgénica, se ha asociado como tal, aunque no tenga fehacientemente una demostración específica que este gen cause el síndrome de ovario poliquístico. Dentro de los factores prenatales, eh, se evidenció que los bebés con bajo peso al nacer, que eran hijos de madre con sobrepeso, que tenían un embarazo prolongado o que tenían restricción de crecimiento intrauterino, eh, que eso en el caso de los bebés femeninos eran propensos a desarrollar el síndrome de ovario poliquístico. En el caso de los varones masculinos, de los bebés masculinos, es propensos a desarrollar síndrome metabólico. Postnatalmente eso traía como consecuencia la anovulación crónica, obesidad centrípeta, resistencia a la insulina, y eso es lo que se conoció como síndrome de programación fetal o hipótesis de Baker, la cual fue descrita en 1992, en donde se sabe que los bebés que han sufrido restricciones intrauterinas, en el caso de los bebés de las nenas, cuando ya nacen el ADN, específicamente en el organelo de la mitocondria, queda la memoria. Y cuando esa célula es expuesta a un factor ambiental un poco más favorable, empieza como que a comer de más y puede desarrollar, ser parte de la fisiopatología del desarrollo del síndrome de ovario poliquístico. Punto muy importante, el componente central hipotalámico, porque sabemos que no hay una secreción adecuada en los pulsos de GnRH. ¿Por qué razón? Porque hay un exceso de FSH, porque vamos a ver cómo se cambian los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropina y eso provoca una FSH inactiva, es decir, una FSH que no induce aromatización, que no induce producción de estradiol y que por lo tanto no induce ovulación. Además de ello, existe un receptor en el polimorfismo del receptor de dopamina 3. ¿Cuál es la importancia de esto? Si ustedes revisan sus pacientes con un buen diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, muchas de ellas pueden tener elevaciones de prolactina. ¿Y por qué razón se puede elevar la prolactina? Porque este estado hiperandrogénico en la producción de FSH, de LH elevada, la inversión de la relación LH-FSH, produce que se inhiba la acción dopaminérgica. Y la dopamina es el principal factor inhibidor de la prolactina. También está el ácido GABA y el ácido asociado o el péptido asociado al GnRH, conocido como GAP, que también son inhibidores de prolactina, pero el más importante es la dopamina. Por eso es que cuando disminuye dopamina, como también sucede en la paciente hipotiroidea, es común encontrar elevaciones de prolactina. Y la leptina central es una sustancia que se produce en el tejido graso, una hormona que controla el centro de saciedad cerebral, es decir, para cuando la paciente o la persona ya está llena, ya no siga comiendo. Pero cuando tenemos una acción a nivel de leptina central, empezamos a tener la producción de una sustancia que se llama neuropéptido Y, y ese neuropéptido Y provoca que, como es producido en el mismo núcleo arqueado del hipotálamo, provoca que no se produzca hormona liberadora de gonadotropinas en cantidades y en tiempos adecuados.
Desde el punto de vista de la glándula adrenal, tenemos el equivalente a la testosterona ovárica, que es un andrógeno adrenal, que es el sulfato de dihidroepiandrosterona, que también como consecuencia de la resistencia a la insulina se va a elevar, o la elevación de esta alteración adrenal por las alteraciones a nivel central hipotalámico y hipofisiario que hemos mencionado, va a provocar que haya un exceso de sulfato de dihidroepiandrosterona y esto agrave la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina o qué efectos vamos a tener? Uno, el aumento de la citocromo P450-17 hidroxilasa. Esta enzima es la que metaboliza la progesterona y produce testosterona y androstenodiona a nivel ovárico. Entonces, cuando tenemos un exceso de la 17 hidroxilasa, tenemos un exceso de andrógeno ovárico. Esto hace que se saturen los receptores esteroideos y se disminuya la acción de la FSH, lo cual provoca una disminución en la inducción de la enzima aromatasa, la cual es la encargada de producir estradiol a partir de testosterona. Y esto también hace que al haber una FSH inactiva, la FSH en las células de la granulosa, que es donde se produce el estradiol en el ovario, induce sus propios receptores y además en las células de la teca induce receptores para LH. Pero al no poder inducir receptores en las células de la granulosa, tampoco favorece la mitosis de esa célula y evita la reproducción de células de la granulosa. Es decir, que hay menos células de la granulosa con menor capacidad de aromatización y la consecuencia es prácticamente mínima producción de estradiol y por lo tanto no capacidad de ovulación. Muy bien. La insulina en el ovario provoca lo que hemos platicado, estimula la esteroidogénesis regulando la expresión de la 17 hidroxilasa. Además de ello, inhibe la aromatización en las células de la granulosa y estimula la conversión periférica de andrógeno, es decir, favorece la producción de otra enzima que se llama silcoalfa reductasa, que hace que los andrógenos periféricos se metabolicen en andrógenos 5-alfa reducidos, que son más potentes que los andrógenos ováricos y evidentemente con mayor potencial de lesión. Aumenta la expresión del ARN mensajero de la leptina y con ello la consecuente producción de neuropéptido Y y bloqueo de la hormona liberadora de gonadotropinas. Y además de ello produce factores de crecimiento y sus proteínas de transporte, principalmente el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que en condiciones normales sería un cofactor de la FSH, pero cuando se expresa en un exceso de andrógeno, de un estado androgénico, vamos a tener que sea la consecuencia de la expresión de un exceso de insulina. Brevemente vemos en este esquema cómo en un ambiente anovulatorio se incrementan los ácidos grasos libres. Esto hace que a nivel del hígado se incremente la gluconeogénesis, exista producción de catecolaminas como consecuencia de un exceso de insulina, aumenta la producción hepática de glucosa y eso provoca mayor glicemia, obviamente mayor hiperglicemia. Hay menor disminución de la degradación de insulina y eso nos provoca glucotoxicidad pancreática. A nivel de músculo esquelético disminuye la captación de glucosa, se incrementa nuevamente la glicemia, mayor hiperinsulinemia y mayor glucotoxicidad pancreática y por lo tanto eso evidentemente con el tiempo puede llevar al desarrollo de una diabetes mellitus tipo 2 o ya con una edad un poco más avanzada al desarrollo de problemas de placa ateromatosa. Básicamente en esta diapositiva pues vemos un poquito más cómo actúan los andrógenos en el sentido que la obesidad central que genera hiperinsulinemia va a aumentar, a disminuir la proteína transportadora del factor de crecimiento insulínico tipo 1 y la globulina transportadora de esteroides sexuales. Eso genera más hormona libre. El incremento del factor de crecimiento insulínico tipo 1 a nivel ovárico aumenta los andrógenos y ya no se produce estradiol, sino se produce estrona, la cual en el adipocito se incrementa en cuanto a su producción en cantidad. Y la disminución de la globulina transportadora de esteroides sexuales provoca un aumento de los andrógenos libres. Recordemos que toda hormona tiene por lo menos 3 fracciones. Una fracción unida a albúmina y una fracción unida a su globulina transportadora. En este caso, la globulina transportadora de esteroides sexuales. Estas dos fracciones son inactivas y la que es activa es la fracción libre. Pero si me disminuye la globulina transportadora,
tengo más fracción libre y tengo más acción hormonal. Y si lo que se me libera son los andrógenos libres, tengo más acción hiperandrogénica en el cuerpo femenino. Normalmente, en la primera diapositiva explicábamos los pulsos que hay de FSH. Al principio, la frecuencia de pulsos está aumentada, es decir, el tiempo entre un pulso y otro está aumentado. Conforme el nivel de estradiol ejerce el retrocontrol a nivel hipotalámico, disminuye la frecuencia de pulsos y se incrementa la amplitud. Sin embargo, en el caso del ovario poliquístico, la amplitud es la que está incrementada y eso trae como consecuencia que hay un incremento de la hormona luteinizante con la consecuente disminución o inactivación de la hormona folículo estimulante. A su vez, esto va a provocar que haya un estado hiperandrogénico, y ese estado hiperandrogénico va a bloquear la enzima aromatasa y no voy a producir los estrógenos ováricos, estrona, que es el 9% del estrógeno en vía reproductiva, y estradiol, que es el 90% del estrógeno en vía reproductiva. Al no haber retrocontroles del estradiol, no normalizo los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas, y esto condiciona que se incremente la hiperandrogenia y haya mayor hiperandrogenemia y haya mayor conversión periférica de andrógenos. Eso nos provoca mayor estrona circulante, disminuye el tono dopaminérgico, incrementa la prolactina y tengo su producción suprarrenal de sulfato de dihidroepiandrosterona. Todo esto incrementa la hiperandrogenemia y en este caso ya tenemos como consecuencia o concomitante a el exceso de la insulina. Y al haber un exceso de la insulina ya se predispone a otro tipo de enfermedades como incremento o el potencial agravamiento de la obesidad central, mayor hiperandrogenemia y eso se vuelve un círculo vicioso que evidentemente sin tratamiento va a ser difícil o muy difícil romperlo. En cuanto al diagnóstico, pues ya habíamos platicado los consensos que existían. El consenso del Centro Nacional de Salud del 90, anovulación crónica con signos clínicos y bioquímicos de hiperandrogenismo. Esto fue modificado por el consenso Cerón y posteriormente afinado por el consenso de Rotterdam, que es el vigente, en el cual se establece que el criterio va 2 de 3. Oligoanovulación, signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo y la clásica imagen poliquística del ovario en el ultrasonido que tiene criterios. De hecho, dicho sea de paso, cuando yo baso mi diagnóstico de síndrome ovario poliquístico en un ultrasonido, ese es el diagnóstico más mal hecho que hay en la ginecología o en la endocrinología reproductiva. ¿Por qué? Porque sí es un criterio, pero no es el criterio prevalente. Evidentemente, el criterio prevalente van a ser los criterios bioquímicos, que es lo que nos va a llevar a la consecuencia final de la enfermedad, que es alteraciones en los niveles de insulina y en los niveles de andrógeno. Punto importante, no puedo basar mi diagnóstico en un solo signo. Específicamente, no puedo basar mi diagnóstico en solo el ultrasonido. Tengo que hacer una evaluación integral y completa de la paciente. Si hay una disfunción ovárica, esa disfunción ovárica tiene como características cardinales el exceso de andrógeno y la resistencia a la insulina, o pónganlo al revés si ustedes quieren, la resistencia a la insulina y el exceso de andrógeno. Bueno, las manifestaciones clínicas, pues las conocemos todos, son básicamente irregularidades menstruales, signos de exceso de andrógeno y obesidad centrípeta, es decir, hacia el vientre. O sea, la mujer se pone panzoncita con brazos y piernas no tan gorditas, no como la característica paciente que es gordita, pero que tiene una producción estrogénica normal, que es, se va esa grasita hacia las piernas, hacia los glúteos, hacia el busto, hacia los brazos. Aunque las manifestaciones alteraciones del ciclo menstrual pueden ser muy variadas, desde ciclos irregulares, manchados intermenstruales, hasta la clásica paciente que pasa meses sin ovular y que después suelta una hemorragia anovulatoria bastante abundante. Ya veremos al final los diagnósticos diferenciales, pero hay que hacer diagnóstico diferencial con hiperplasia suprarrenal congénita, que es la causa número 2 de hiperandrogenismo en la mujer, que es bastante raro, pero es la causa número 2. Síndrome de Cushing y tumores secretorios de andrógeno como diagnóstico diferencial de hiperandrogenismo.
Como básicamente todo en las ciencias médicas, tenemos que hacer una buena anamnesis, exploración física eficiente y evidentemente aquí tenemos que apoyarnos con estudios de laboratorio y gabinete. Debemos de buscar en la historia clínica, pues, qué tipo de alteración menstrual tiene la paciente, la frecuencia o ausencia de esos ciclos menstruales y ponerle especial atención a la unidad pilosebácea en cuanto a si hay estigmas de hirsutismo, acné, seborrea o alopecia androgénica. Aunque la mayoría de mujeres nos van a decir que se les cae con frecuencia su cabello, el ciclo de vida del cabello en la mujer, anagénesis, catagénesis y telogénesis es mucho más rápida que la del varón. Por eso no vemos mujeres calvas. Cuando el hombre empieza a botar el cabello, pues se va a quedar pelón porque ya no hay manera de regresar eso porque es eh, una manifestación de los niveles de testosterona, aparte de lo genético y la herencia. Nos va a incrementar el riesgo cardiovascular y si la paciente tiene diabetes, dislipidemia, hipertensión, ya la encajamos como un síndrome metabólico y si además de ello es sedentaria o fuma, eventualmente su riesgo cardiovascular se va a incrementar mucho más. Debemos de buscar también antecedentes familiares por el factor genético que mencionamos previamente. Si en la familia hay un cáncer hormonodependiente, básicamente endometrio y mama son los dos más importantes. Si hay antecedentes cardiovasculares o riesgos de cardiopatía isquémica o antecedentes de cardiopatía isquémica, es muy importante porque el exceso de andrógeno incrementa el riesgo cardiovascular en la mujer. Por eso es que la mujer posmenopáusica que no recibe una terapia de reemplazo hormonal adecuada incrementa su riesgo cardiovascular, incrementa sus niveles de hipertensión arterial, incrementa el riesgo de infarto y de accidentes cerebrovasculares porque perdió la protección del estradiol y lo que tiene ahora es solamente testosterona. Si se le da una terapia de reemplazo hormonal oportuna y adecuada, pues esos riesgos van a disminuir sustancialmente y la paciente va a mantener su calidad de vida. Al examen físico, pues evidentemente el peso, la talla para hacer un buen índice de masa corporal, que hoy por ello esto vino a sustituir el índice cintura-cadera y muy importante dentro de lo que debemos de hacer siempre en los signos vitales, pues valorar la hipertensión arterial. Aquí vemos la imagen característica de la obesidad central hacia la pancita y no hacia la periferia de la persona. Cuando vemos este estigma en la acantosis nigricans, eso es patognomónico de resistencia a la insulina. Y sí, entre más negro, entre más extendida esté, entre más partes del cuerpo, porque no solo es en el cuello, la paciente lo pueda tener, pues evidentemente su nivel de resistencia a la insulina va a ser mayor. Esto y cuando ya las pacientes son de mayor edad y les empiezan a aparecer las famosas cabecitas de vena, como les llaman allá por donde yo soy, conocidas correctamente como acrocordones, son manifestaciones de resistencia a la insulina. Evidentemente hay niveles diferentes de acné. Este es un acné severo que hasta tiene infección en las áreas de acné. Este es un acné más leve a moderado que nos va a responder bien al tratamiento hormonal. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que la unidad pilosebácea se obstruye y empieza a acumular grasita y eso nos provoca que haya estas manifestaciones cutáneas de hiperandrogenismo, en este caso manifestado como acné. El hirsutismo es otra manifestación de hiperandrogenismo. Estos son ya casos un poquito más exagerados, pero aquí está la tabla o el esquema de Ferry-Mangelwey para poder valorar qué tan grave es el hirsutismo que la paciente presenta y está la tabla de donde lo valora para ver qué tan grave es el hirsutismo que la paciente pueda tener. Debemos diferenciar hirsutismo de hipertricosis, que hirsutismo es el aparecimiento de vello en lugares donde potencialmente podría haber vello. Y la hipertricosis es el aparecimiento de vello donde normalmente no hay vello en la mujer. Y cuando vemos un caso de hipertricosis, siempre hay que pensar o sospechar potencialmente alguna malignidad, principalmente del ovario o de la suprarrenal. Dentro de las causas de hirsutismo endogénico, pues ya mencionamos el síndrome poliquístico, el hirsutismo idiopático hasta el 15% de las pacientes, el síndrome Jairán, hiperandrogenismo y resistencia a la insulina y acantosis nigricans, la deficiencia de 21-hidroxilasa, punto importante, inducida por drogas, siempre hay que investigar algún consumo de medicamentos en nuestras pacientes y obviamente también descartar la causa neoplásica. Acá vemos ya algo
que sucede más frecuente en hombres, pero que en algunas mujeres puede llegar a ser. Bueno, ¿cuáles son las evaluaciones hormonales que tenemos que hacer? Brevemente mencionándolas. LH y FSH definitivamente sí. Normalmente el valor normal de FSH es 2 veces la LH. Cuando ese valor se invierte, ya la LH es 3:1 sobre la FSH, francamente la paciente está en un estado hiperandrogénico, que lo corroboraremos con los valores de testosterona libre y de sulfato de dihidroepiandrosterona suprarrenal. La androstenediona ya no es tan necesario medirlo porque basta con medir la testosterona para saber por qué es más activa la testosterona y es la que se convierte periféricamente en dihidrotestosterona y es la que potencialmente tiene mayor eh, acción para producir los estigmas hiperandrogénicos. La globulina transportadora de esteroides sexuales debemos medirla para ver si está disminuida o no. Lo que les mencionaba que puede coexistir hiperprolactinemia con frecuencia. La 17-alfa-hidroxiprogesterona intencionalmente la puse, pero es la única hormona que no hay que medir porque la paciente es anovulatoria. Entonces no tiene ningún sentido que pida una hormona que la paciente no está produciendo. Entonces con esa intención la puse porque no hay que pedirla. Siempre en cualquier mujer en edad reproductiva que tenga alteraciones menstruales y que ya haya tenido la bendición de ser mamá y encima es mayor de 35 años de edad, hay que sospechar disfunción tiroidea y por lo tanto debemos de evaluar la glándula tiroides. Por supuesto, la glucosa e insulina, hay varios índices de medición para valorar la gravedad de la resistencia a la insulina. El más sencillo será el índice HOMA, que ya hasta los laboratorios lo trabajan, ya no hay que hacer la formulita. Y por supuesto, un perfil lipídico para ver si la paciente no nos está encajando ya en un síndrome metabólico. Vamos a la parte ecográfica. Presencia de 12 o más folículos en cada ovario de 2 a 9 milímetros con aumento ovárico mayor a un volumen de 10 mililitros. No debe tomarse en cuenta la distribución del ovario. Entonces, ¿qué pasaba? Que esto llena perfectamente el criterio del síndrome de Rotterdam. Vean todos esos folículos y todos menor de 1 centímetro con una cápsula gruesa. Anteriormente se mencionaba que la imagen era como un ovario en rosario, es decir, todos los folículos en la periferia del ovario y que el estroma central no los tenía. Eso ya fue modificado y el ovario que no tenga folículos con diferentes estadios de crecimiento nos puede complementar el diagnóstico de ovario poliquístico. Aquí vemos diferentes de este ovario que sí tiene diferentes estadios de crecimiento a este que no logra tener folículos mayores de 1 centímetro. Este punto es muy importante. No puedo aplicar esto en mujeres que usan anticonceptivos. Evidentemente, el ultrasonido ahí pierde toda validez. Y usar el ultrasonido como base definitiva del diagnóstico es un error de criterio. No debo usarlo como base definitiva del diagnóstico. Ya vemos ahí en este espécimen de patología que tal vez este sí sería una imagen más clara de cómo es la imagen que esperaríamos en el ultrasonido de folículos periféricos subcapsulares con hiperplasia de las células tecales. Obviamente no hay que llegar a esto para hacer ese diagnóstico. Mencionábamos nuevamente los diagnósticos diferenciales que nos pueden provocar disfunción ovárica, hiperplasia suprarrenal congénita, hirsutismo idiopático, tumores virilizantes. Muy raros los mosaicismos, pero existen y más comúnmente cuando se busca la falla ovárica prematura y el síndrome del ovario resistente. Pasamos a la parte de tratamiento. Entonces, como el síndrome ovario poliquístico es eso, es un síndrome, hay varias cosas que hay que tratar. O sea, no puedo usar un solo medicamento o una sola alternativa de medicamento o una sola estrategia farmacológica. Entonces, ¿qué es lo que debo de tener en consideración? Uno, que estoy tratando. Entonces, la normalización de peso en la paciente disminuye la resistencia a la insulina por muchos aspectos. Disminuye la hiperinsulinemia, disminuye los niveles de leptina, disminuye los niveles de neuropéptido Y, disminuye el nivel de andrógeno circulante, empieza a favorecerse la inducción de la FSH para que haya mayor capacidad de aromatización y el hecho de que la paciente tenga un descenso de al menos 15% del peso con el que llega a la consulta inicial es el primer inductor de ovulación. Evidentemente, no todas las pacientes responden igual y depende de su índice de masa corporal, pero reducir peso en una mujer con ovario poliquístico es mandatoria. Evidentemente, entre más alto sea su índice de masa corporal, más obligada está a la reducción de ese peso. Eh, Ahora bien,
¿Cómo tratamos el hiperandrogenismo? Que muchas veces es lo que lleva a consultar a la paciente. Es decir, no le gusta tener acné, no le gusta que se le esté cayendo el pelo, o se preocupa que se le esté cayendo el pelo, o que tenga la piel grasosita, o se miran pelito en el bigotito o en el mentón. Entonces buscan atención. Eso es importante tenerlo en consideración. No dejemos de lado las medidas cosméticas, las medidas dermatológicas, sobre todo dependiendo la gravedad del acné. Los tratamientos hormonales a los cuales estamos acostumbrados a utilizar sí nos van a funcionar siempre. Lo que hay que explicarle a la paciente es que tiene que tener paciencia, porque entre más tiempo, no es un medicamento mágico que en un par de meses ya le alivió el problema, pero a partir del tercer mes ya se empiezan a ver resultados importantes y entre más tiempo lo use, los resultados van a ser mejores. Pero siempre una recomendación general, no dejar de lado la parte cosmetológica o la parte de apoyar el diagnóstico o el tratamiento, si es necesario, con consulta de dermatólogo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos antiandrogénicos de los fármacos que vamos a utilizar? Los tres mecanismos principales antiandrogénicos son: uno, inhibir la unión de la testosterona o dihidrotestosterona al receptor androgénico, es decir, inhibición competitiva del receptor. Dos, bloquear la conversión de testosterona a la dihidrotestosterona mediante la inhibición de la 5-alfa reductasa. Es decir, eso va a inhibir que se produzcan los andrógenos 5-alfa reducidos. Y tres, incrementar la globulina transportadora de esteroides sexuales con la finalidad de que se disminuya la hormona libre y por lo tanto tengamos una menor biodisponibilidad de hormona libre y menor efecto clínico de esa hormona libre. Aquí en este esquemita lo vemos. Inhibición competitiva del receptor de testosterona, por supuesto. En el caso de las hormonas naturales, quien hace esto es la progesterona. En las mujeres que tienen ciclos ovulatorios normales, difícilmente tendrán un exceso de andrógeno porque la progesterona bloquea el receptor de testosterona. Bloquear periféricamente la 5-alfa reductasa para que no haya andrógenos 5-alfa reducidos y, además de ello, incrementar la globulina transportadora de esteroides sexuales para que tengamos menor cantidad de hormona libre. Ahora bien, ¿qué es lo que más comúnmente vamos a utilizar nosotros como ginecólogos como antiandrogénicos? Y es lo que estamos acostumbrados y lo que a lo largo de los 60 años que tienen de investigación las hormonas, hoy por hoy con uso anticonceptivo, han demostrado efectividad, pues es básicamente las hormonas antiandrogénicas. Drospirenona, ciproterona, clormadinona y dienogest. ¿Qué criterios debo de tener en consideración para usar una u otra? Como lo ven en la pantalla, hay estímulos sobre ciertos receptores. O sea, todas las progestinas son sustancias derivadas de la progesterona que al menos ejercen uno o más acciones de la progesterona. En este caso, la progesterona, que naturalmente es antiandrogénica, las acciones antiandrogénicas las comparten estas cuatro. Pero, por ejemplo, la drospirenona tiene actividad antimineralocorticoide. Entonces, por ejemplo, eso puedo utilizarlo para pacientes que tienen retención de líquido o que tienen síndrome premenstrual, mastodinia, mastalgia. Clormadinona y dienogest tienen un efecto glucocorticoide, por lo tanto, los puedo utilizar en aquellas pacientes que su síntoma es, además del estigma hiperandrogénico, mucho dolor menstrual. Por poner un ejemplo, hay que individualizar cada caso, pero no existe una progestina que sea mejor que las demás o que yo deba de usar siempre. Debo de tener todo el escenario clínico de mi paciente en consideración con los apoyos de laboratorio y gabinete que consideré prudentes para poder establecer una conducta de tratamiento adecuada. In vitro, la progestina más antiandrogénica que hay es la ciproterona. En segundo lugar, el dienogest. Tercero, drospirenona. Y cuarto, clormadinona. Pero las cuatro son más potentes que la actividad antiandrogénica de la progesterona natural. Por esto es que progesterona oral micronizada ni dihidrogesterona no se usan como antiandrogénicos porque sí tienen actividad antiandrogénica, pero mucho menos que la clormadinona, que es junto con ciproterona derivados de la 17-alfa-hidroxilasa, drospirenona, que es derivado de la 19-espironolactona, y dienogest, que es derivado de 19-nortestosterona de cuarta generación. ¿Cuál usamos en la clínica?
hay que individualizar cada caso y decir cuál se va a utilizar, pero no siempre quiere decir que tengamos que usar ciproterona. Depende qué criterios tengamos o qué características tengamos de la paciente, decidiremos qué progestina antiandrogénica utilizaremos. Existen una serie de fármacos antiandrogénicos que no quisiera hacer muy extensa la conferencia por mencionar algunos. Tenemos, por ejemplo, la espironolactona pura, o sea, el diurético, lo podemos usar como antiandrogénico. Aquí están las dosis recomendadas. Aparte, la ciproterona y clormainona, que ya lo habíamos mencionado. Existen otros fármacos menos utilizados por nuestra especialidad, como la biclutamida o la flutamida. Son más utilizadas, por ejemplo, por urólogos, como el finasteride también. Se puede usar el ketoconazol como antiandrogénico a estas dosis, también tiene un efecto posible, pero es posible que hayan complicaciones a nivel hepático. Entonces, si tengo medicamentos que son mejores, pues ¿para qué me doy vueltas o me voy por las ramas? Mejor vamos a lo utilizado. Ya depende de qué estemos tratando, cuál sea la necesidad. Considerar el uso de análogos de la GNRH eventualmente podría ser utilizado si lo que necesito es un bloqueo hormonal, no como antiandrogénico, porque encima de que es carísimo o más caro que los medicamentos, que las progestinas naturales, también tiene efectos secundarios. Si la paciente tiene un componente adrenal, o sea, de un exceso de cortisol, en ella está indicado utilizar dexametasona en estas dosis para disminuir el hiperandrogenismo, pero recuerden que no en uso prolongado porque vamos a tener efecto cushingoide en este tipo de pacientes. Bueno, ¿cómo manejamos la resistencia a la insulina? Pues lo clásico que hemos utilizado desde siempre, la metformina, que es el más utilizado, que es el fármaco para la mejora de la resistencia a la insulina más utilizado. Es una biguanida con una vida media de 6 a 8 horas. Actúa sobre el receptor de membrana de la insulina a través de fosforilar un aminoácido que se llama serina. Y eso permite que el receptor sea funcional y que la insulina pueda entrar a la célula y eso me disminuye la hiperinsulinemia ovárica y por lo tanto al disminuir la hiperinsulinemia ovárica disminuyo el exceso de LH a nivel central y disminuyo el exceso de testosterona ovárico y eso me mejora la producción de estradiol. Contrario a lo que muchas pacientes dicen, que solo dicen, mire, le voy a usar metformina, pero eso lo usa mi abuelita que es diabética, ya está como ese estigma. No produce hipoglicemias, lo que sí produce son, en algunas pacientes, pues marcados efectos secundarios gastrointestinales. Entonces, esa es la razón por las cuales se han estado utilizando las fórmulas de liberación prolongada. Esas fórmulas de liberación prolongada lo que van a hacer es disminuir los efectos secundarios gastrointestinales y siempre es prudente que aunque la recomendación para una dosis efectiva es de 1000 a 2000 miligramos al día, depende del nivel de resistencia a la insulina, no es prudente tirarle los 2000 de un solo, sino hay que ir graduando la dosis y empezar 500 una semana, 500 cada 2 en las siguientes, o sea, si yo necesito 2000, debo llegar a 2000, pero vamos graduando la dosis para que la paciente no tenga efectos importantes a nivel gastrointestinal. Sobre resistencia a la insulina, además de que la paciente tiene que tener un soporte nutricional adecuado, no dado por nosotros, ni que ella se invente que va a comer solo lechuga y tomate, sino por un profesional de la nutrición, un nutriólogo idealmente o una nutricionista. Los efectos los vamos a ver en 8 a 12 semanas. ¿Por qué razón? Porque para que la paciente haya una resistencia a la insulina no pasaron 8 o 12 semanas, pasaron años con un descontrol en ese sentido, pero lo podemos corregir con un tratamiento adecuado y un soporte nutricional adecuado en 8 a 12 semanas. Y bueno, dentro de lo más nuevo utilizado en el tratamiento de la resistencia a la insulina, tenemos el mioinositol. Los inositoles son una familia de 9 esteroide isómeros, es decir, actúan como esteroide. Los más utilizados o los más conocidos, sí, inositol, epinositol, mucoinositol, chiroinositol, pero el mioinositol es el isómero de mayor actividad biológica de los inositoles y por lo tanto es el mayormente utilizado, sobre todo en lo que a nosotros nos atañe, que es corregir la función ovulatoria de nuestra paciente. Es considerado como una vitamina del complejo B, perdón. En algunos lados no encuentran mioinositol, sino con vitamina BH, con H minúscula. Ese es el mioinositol, presente en frutas, frijoles, granos, nueces. Es sintetizado en el cuerpo humano a partir de la glucosa
es importante en la composición de los lípidos de membrana, o sea, por eso actúa como un segundo mensajero de la insulina, porque es parte importante de la bicapa de fosfolípidos de la membrana celular. Entonces ahí capta la insulina a través de la introducción de su receptor y actúa como un segundo mensajero. Lo que mencionamos que forma parte de las proteínas plasmáticas y puede estar componiendo muchos otros aspectos, como por ejemplo el fosfatidilinositol, sobre todo cuando estamos induciendo maduración pulmonar. Esto nos da diversas funciones como mejoras estructurales del citoesqueleto, desarrollo y transmisión neurológica, eh, mantenimiento potencial de la membrana celular, modulación de la actividad neuronal, acción reductora sobre los aspectos lipídicos y tiene una expresión genómica, es decir, son efectos demostrados sobre los inositoles y particularmente el mayormente activo de los inositoles, que es el mioinositol. Dentro de sus acciones fisiológicas globales, vamos a obtener beneficios terapéuticos. ¿Cuáles son esos beneficios terapéuticos? Tenemos beneficios metabólicos, como por ejemplo, promover la síntesis de glucógeno, aumentar el transporte de glucosa al interior de la célula actuando como un segundo mensajero, regular la secreción de insulina, obviamente esto nos va a disminuir el depósito central de una grasa androgénica y eso nos va a reducir el peso corporal. Ojo, que no está hecho para bajar de peso. Si la paciente ya tiene algún sobrepeso excesivo, pues ya se considerará usar como complemento además los inhibidores tipo liraglutida o semaglutida, pero eso es otra historia. El mioinositol no es para bajar de peso, pero sí actúa a reducir el peso corporal y además de ello nos reduce los niveles de triglicéridos y colesterol, es decir, tiene un efecto beneficioso sobre el perfil lipídico. Y a nivel hormonal, pues nos ayuda a regular la resistencia a la insulina, regula la esteroidogénesis y con ello mejora los ciclos hormonales porque mejora los parámetros hormonales y el metabolismo. Esto induce eh, que es un cofactor en restaurar la ovulación en las pacientes. Por supuesto, cuando la paciente vuelve a ser ovulatoria, regulariza los periodos menstruales y al tener ciclos menstruales activos nuevamente, tenemos una reducción del estrés oxidativo. Y vamos a decir, ¿el mioinositol es algo nuevo? Pues digamos que relativamente sí. Ya estudios importantes eran publicados por el doctor Andrea Genazzani ya por el 2008, pero tenemos, si nos vemos, vamos a buscar eh, información científica pensando que como no conocemos todavía, no le tenemos la suficiente confianza, ahí hay suficiente información científica en estudios doble ciego, el efecto del mioinositol en mujeres con ovario poliquístico, el mioinositol para la resistencia a la insulina, síndrome metabólico de ovario poliquístico y diabetes gestacional, tratamiento del ovario poliquístico en adolescentes, seguimiento en comparación entre mioinositol y contraceptivos orales, desde el punto de vista de fertilidad, eficacia del inositol en las mujeres con síndrome ovario poliquístico y deseo genésico, eh, estudios randomizados comparando mioinositol con metformina versus metformina sola en el tratamiento del síndrome ovario poliquístico. O sea, la evidencia es sustancial y muy interesante, por lo cual invito a que profundicemos un poquito en el conocimiento del nutricéutico para que podamos conocer. Y obviamente estudios de seguridad clínica. Al ser considerado un nutricéutico, es aquel suplemento nutricional que tiene un efecto farmacéutico. Eso es lo que se le hoy por llamar nutri o nutracéutico. Entonces aquí tenemos los efectos farmacológicos o farmacéuticos que nos está ejerciendo el minoxidil, que es considerado una vitamina del complejo B. En este estudio, publicado en el 2019, tenemos un estudio de pocos casos, pero hay varios casos interesantes donde fue enfocado a usar minoxidil en la reducción del hirsutismo y la paciente fue valorada a los 3 y 6 meses de tratamiento con minoxidil. Entonces, ya vemos que hay acné leve, moderado y severo. Hay mejoría en todos los casos de acné leve, moderado y severo, pero lo más importante es que al mes sexto hay una disminución del acné hasta en el 23% de las pacientes, que si lo asociamos o estadísticamente lo validamos
con el porcentaje global de disminución satisfactoria en cuanto a acné leve y acné severo y desaparición, mejora sustancialmente más del 30% de las pacientes en solo 6 meses de tratamiento. Este es un estudio que compara los resultados clínicos y metabólicos en mujeres embarazadas con riesgo de diabetes gestacional suplementando minoxidil. Entonces, este punto es muy importante que lo tengamos en consideración. Todos los parámetros en cuanto a edad gestacional al momento del parto fueron similares, no estadísticamente significativo. El peso fetal no estadísticamente significativo. La hipertensión gestacional tampoco fue estadísticamente significativo, ni la restricción de crecimiento. Pero la disminución del parto prematuro, de macrosomía fetal y de grande pérdida gestacional sí fue estadísticamente significativo en este metaanálisis, suplementando diariamente 4 gramos de mioinositol, iniciando desde la semana 12 o 13 de la gestación. Eh, ¿Por qué 12 o 13 de la gestación? Pues habría que considerar el diseño metodológico del estudio, porque hacer un derivado o hacer una vitamina del complejo B no tiene ningún efecto teratogénico y por lo tanto lo podríamos utilizar con absoluta tranquilidad en cualquier trimestre del embarazo. De hecho, en la mujer con ovario poliquístico e infertilidad, igual que la metformina, la mujer con resistencia a insulina pregestacional, se utiliza previo al embarazo y se continúa todo el embarazo. Ya brevemente para terminar, ovario poliquístico e infertilidad, pues el doctor Meléndez es experto en esto y no entraré yo en detalles que no me corresponden. Podemos utilizar citrato de clomifeno, una dosis estándar de 50 a 100 miligramos día. Letrozol es otra alternativa, iniciando el día 2 a 6 del ciclo menstrual. Los libros todavía mencionan una dosis máxima de 200, hoy el criterio es hasta 150. Ya más allá de eso, la paciente no va a ovular con clomifeno. Los esquemas de gonadotropina son múltiples, solo es por mencionarlo y tenerlo en consideración. Y pues básicamente en una tablita de resumen, tengo el seno ovario poliquístico, lo puedo enfocar en 3 problemas generales. Defectos o problemas de la unidad pilosebácea, alteraciones menstruales y alteraciones metabólicas. Desde la unidad pilosebácea, desde el punto de vista de la unidad pilosebácea, puedo tener o tomar medidas cosméticas, medidas farmacológicas, como ya lo mencionamos, con progestinas antiandrogénicas o antiandrogénicos puros, como se mencionó en la tablita que les presenté. En alteraciones menstruales siempre debo tratar, o sea, no puedo dejar a la paciente anovulatoria, porque si la dejo anovulatoria, no nos puede desarrollar una hiperplasia del endometrio y posteriormente riesgo de un carcinoma de endometrio. Si la paciente no quiere embarazo, entonces damos estroprogestágenos en anticonceptivos orales o solo progestágenos o tiene el estradiol progestágeno, estradiol progestágeno, o sea, la variedad anticonceptiva es mucha. Si sí quiere embarazo, pues ya pasamos a la parte de las gonadotropinas. Y si el problema son alteraciones metabólicas, pues metformina, antihipertensivos, ese es el problema. Estatina, si hay problemas de dislipidemia. Y el mioinositol, que es la alternativa más nueva como apoyo al tratamiento de la resistencia a la insulina en el seno ovario poliquístico, antes y durante el embarazo. Y como punto muy importante, la cirugía del ovario poliquístico ya no es algo que se deba recomendar ni hacer de rutina. Aunque aún existen estudios que han publicado que mejoran los estigmas con el famoso drilling ovárico, eso es matar los óvulos, los folículos que la paciente tiene, se los matamos con eso. Entonces la cirugía no es alternativa al tratamiento del síndrome ovario poliquístico porque el síndrome ovario poliquístico es una enfermedad endocrina. Entonces no voy a tratar los ovarios con cirugía para corregir una enfermedad endocrina. Es como que a un diabético le venga a hacer un montón de hoyos al páncreas para mejorar la glucosa o a un problema, una paciente de hipotiroidea. No, los problemas endocrinos se tratan de manera endocrina. Complicaciones del ovario poliquístico, cáncer de endometrio, cáncer de mama, hormonodependientes, desarrollo de diabetes mellitus no insulino dependiente, dislipidemia, hipertensión, es decir, síndrome metabólico, en el embarazo, gestosis hipertensiva, diabetes gestacional, hipertensión arterial y riesgo cardiovascular para tener infarto al miocardio si la paciente sube mucho de peso, una apnea obstructiva del sueño. Evidentemente como consecuencia de la obesidad que puede llegar a tener y eso ser englobado dentro de otro padecimiento más serio que se llama síndrome metabólico. Agradezco mucho su atención en la conferencia y si existiera alguna inquietud o eh, alguna duda, comentario, pues estamos abiertos a poder
compartir y platicar unos minutos. Muchas gracias, Luisito. La verdad que te echaste un recorrido por toda la fisiología, el diagnóstico, criterios de diagnóstico, tratamientos, y creo que es un recorrido bastante amplio, completo sobre el tema. La verdad que me gustó muchísimo. Uno siempre, siempre está aprendiendo en presentaciones, máxime de tu calidad expositora, y yo espero que todos los participantes les haya quedado la misma información y la misma didáctica y aprendizaje como la tuve yo. Así que Gracias. te felicito, Wichito. Ahora tenemos varias preguntas, y yo primero quisiera invitar a todos los presentes a que envíen comentarios, preguntas y respuestas. Y sí, ya me han llegado varias preguntas aquí. Por ejemplo, la doctora Karen López nos hace dos preguntas, Wichito, y que son bastante importantes que las tengamos que poner en claro. Y dice, ¿a qué edad recomienda iniciar la evaluación ecográfica en estas pacientes para diagnosticar ovario poliquístico? Esto es básico, 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 porque lo que ya lo decías anteriormente, Wichito, no es ver ovarios con una reserva folicular muy buena, es sinónimo de ovario poliquístico. O sea, ¿a qué edad recomendás, para que le dejes claro a la gente, considerar catalogar un ovario poliquístico o no? Pues esa es muy buena la duda, porque realmente una edad específica o recomendable no hay, sino que hay que ver el contexto general de las manifestaciones clínicas de la paciente. Por ejemplo, una niña que tuvo su menarca, que es un poquito gordita y que no tiene, hay que hacerle su evaluación para ver, pero es el punto que le digo, yo no me puedo basar solo en el ultrasonido. O sea, si me baso solo en el ultrasonido y pensar que el ultrasonido es un criterio de tamizaje para ovario poliquístico, estoy equivocado. El ultrasonido sí me sirve, me complementa el diagnóstico, pero el diagnóstico lo hago bioquímicamente, o sea, englobo todo, cuadro clínico, bioquímica y ultrasonido, pero el ultrasonido no debe ser mi tamizaje para, sino las manifestaciones clínicas que me van a llevar a hacerle ese ultrasonido. Y saludos, Karencita. Sí, tal vez quisiera yo aprovechar algunas guías recomiendan que para evaluar el ovario en relación al ovario poliquístico y un ovario con su reserva folicular, debemos de dejar pasar no menos de 2 años desde que tuvo su menarquia la adolescente. Entonces, de ahí para adelante ya podríamos nosotros esperar que esta chica no tiene oligoamenorreas por esta inmadurez del eje hipotálamo hipófisis ovario. Transcurridos 2 años de su menarquia, ya podríamos nosotros evaluar y considerar la evaluación del ovario poliquístico. Ahora, una chica de 12, 13 añitos, no podemos tampoco catalogarla como hirsutismo o no, hasta que no deje pasar este periodo de expresión de los síntomas de hiperandrogenismo, ¿verdad? O sea que sí, la verdad que es una muy buena pregunta que debe quedar como en el ambiente de cuándo ponerle atención ecográfica a estas pacientitas. Y la misma Karencita, porque le decimos así con todo cariño, nos pregunta cómo saber que debo llevar la dosis de metformina a 2 gramos, o sea, a 2000 miligramos, ¿verdad? Y entonces nos manda felicitaciones desde Shela. Gracias de nuevo, Karencita. Pues esto es como cuando se tratan problemas tiroideos, por ejemplo. O sea, no va a haber una dosis estándar. No va a haber una dosis estándar, sino es un complemento o es un tratamiento y una valoración integral. Por ejemplo, usted puede bañar a la paciente en metformina, que si no corrige sus hábitos dietéticos e idealmente de sedentarismo, su estilo de vida, va a necesitar siempre dosis altas, pero si la paciente se compromete con ella misma a tener una mejora en sus condiciones nutricionales, la dosis de metformina la puede ir reduciendo. Va a tener, en mi experiencia, que hay mucha literatura que lo respalda, a mí me gusta por sencillo utilizar el índice HOMA, que si está arriba de 2.5 la paciente es resistente a la insulina, por definición conceptual. Pero tiene 2.7, no le voy a dar metformina por eso le damos apoyo nutricional, pero si ya me tiró 4 o 5,
ya necesitamos unas dosis, empezar con insulina y ver en el seguimiento. No me quedo con la evaluación inicial, sino que voy haciendo controles periódicos y ver qué tanto va bajando esa resistencia a la insulina. Y si la logramos controlar, que la mayoría de referencias indican que en 8 o 12 semanas ya vemos resultados significativos y ya la paciente corrigió la resistencia a la insulina, que es reversible, la diabetes no. La resistencia a la insulina sí, ya podemos omitir la metformina, porque una paciente que se ha comprometido de esa forma normalmente ya queda con estilos de vida saludables, eh, que le permitirán pues mantener su peso y su estilo de vida saludable. Y tal vez para agregar un poquito, no todas las mujeres toleran 2 gramos de metformina. No, Esto no. es eh, dosis tolerancia. Las mujeres, hay muchas mujeres que toleran 2.5 gramos de metformina diarias. Y hay mujeres que con 500, 750, 850 realmente tienen molestias gastrointestinales. Y también aquí, ojo, con los tipos de preparados de metforminas. No todas las metforminas vienen con los mismos excipientes, la misma empaque. Tenemos metforminas de liberación rápida, tenemos metforminas de liberación lenta, y esto se manifiesta también con la diferente manifestación de la tolerancia de la dosis de la metformina. Así que son excelentes preguntas de verdad para dejarlas en el ambiente. Y Pero Wichito, otro punto, Nandito, que quizá como parte del contexto de la conferencia, esa es la reducción de la dosis de metformina, es una de las grandes ventajas que tenemos al utilizar minoxidil como un suplemento nutricional o un nutricéutico. Al utilizar minoxidil, la paciente necesita menos metformina. Por supuesto, como ustedes bien lo saben, no hay palabra escrita en piedra en medicina. Hay pacientes que van a necesitar dosis más altas, pero la consecuencia esperable de dar un tratamiento combinado es que la necesidad de metformina va a ser más baja. totalmente, porque ayuda y es una cofactor ayudante para la internalización de la glucosa. Sí, Wichito, tengo otra pregunta aquí del doctor Chicas, desde la hermana República de Zacapa. ¿El uso de vitamina D ayuda en pacientes con ovarios poliquísticos? ¿Qué tal, Otto? Buenas noches. Sí, definitivamente, pero si tiene evidentemente deficiencia, no lo vamos a suplementar si sus niveles están normales, pero sí, eh, y Fernando no me dejará mentir, la vitamina D ya se considera una hormona porque no solo tiene el efecto que todos conocemos sobre el metabolismo del calcio y la absorción de calcio, sino que tiene efectos epigenéticos, tiene efectos metabólicos, tiene efectos sobre nutrición, tiene efectos en fertilidad. Está demostrado que la mujer embarazada es menos fértil si tiene insuficiencia de vitamina D. Si se logra embarazar, tiene más riesgo de amenazas de aborto, tiene más riesgo de trabajo parto prematuro, tiene más riesgo de restricción del crecimiento intrauterino y de trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, sí, la vitamina D es una excelente observación también. Hay que valorarla en toda paciente que tenga algún trastorno endocrinológico o ya casi que como un examen de rutina si la paciente llega a una cesárea preconcepcional para disminuirle riesgos en el embarazo si es que tiene deficiencia, que muy probablemente en los tiempos actuales la mayoría pueda tener alguna deficiencia, pero hay que valorarlo y por supuesto suplementarlo. Sí, yo solo agregaría aquí que la vitamina D es la responsable y está implicada más o menos entre el 3 al 5% de implicaciones de la síntesis de ADN a nivel molecular, a nivel de ADN. Si hay deficiencia de vitamina D, la síntesis proteica se ve completamente afectada con sus diferentes manifestaciones a nivel sistémico. Y también es cierto que en mujeres con ovario poliquístico, recordemos la inmensa publicación, 20% de mujeres son delgadas y tienen las típicas manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico. Esas mujeres son bien difíciles de manejar. En el área de fertilidad que yo me manejo, estas pacientes nos cuesta, pero la inmensa mayoría, más del 60% de estas mujeres tienen sobrepeso u obesidad.
Y la vitamina D es lipotrófica, o sea, se almacena en la grasa y es secuestrada por el tejido adiposo periférico. Entonces, en estas mujeres con sobrepeso o obesidad, generalmente tienen mayores porcentajes de deficiencia que en aquellas mujeres que son delgaditas. Importantísimo. Tengo otra pregunta, Wichito. Dice, doctor, recomendado el uso del letrozol en pacientes con ovario poliquístico para inducir la ovulación y si existe sinergia utilizando biguanida más letrozol. Definitivamente que sí. Ahí vos haceme el favor de responder tantito, vos sos el Sí, experto. Ale, las nuevas guías de ovario poliquístico, la nueva guía de ESRE de la Escuela Europea de Reproducción Humana, que fue publicada en el 23, ya da como primera línea de tratamiento el uso de los antiestrógenos como los inhibidores de la aromatasa, el letrozol. Mejor asociado a las biguanidas como la metformina en pacientes máximas si tienen sobrepeso, obesidad o resistencia a la insulina. Dejamos clarísimo que el letrozol es la primera línea de tratamiento para este tipo de pacientes. Tenemos otra pregunta, Wichito. Dice, excelente ponencia. ¿Cuál es la eficacia de los inhibidores de aromatasa como el letrozol? Pues creo que ya comenté de esto, en comparación del citrato clomifeno. De nuevo, la guía de PCO de la Escuela Europea recomienda como primera línea los inhibidores de la aromatasa en relación a el clomifeno. Esto está ya muy bien descrito, que debemos de empezar primero con letrozol. El clomifeno lo seguimos utilizando desde 1960, fue las primeras publicaciones de tratamiento con este medicamento, pero hoy por hoy las guías son muy clarísimas en recomendar como primera línea el uso de los inhibidores de la aromatasa. Y también dice que, ¿cuál es su opinión con los análogos de GLP-1 en el tratamiento de SOP? Perdón, análogos de. De GLP-1. Bueno. Los dos más utilizados, la semaglutida y la liraglutida, tienen indicaciones bien particulares. Eh, Evidentemente no son para todas las pacientes. Por ejemplo, son varios los criterios que hay que tomar en consideración, pero, por ejemplo, la liraglutida se ha estado utilizando más puramente como un medicamento para reducción de peso. Y la semaglutida sí es un medicamento que debe utilizarse cuando hay resistencia a la insulina y además la paciente quiere bajar de peso. Por supuesto que pueden funcionar, definitivamente que sí funcionan, con la pequeña desventaja de su costo, ¿verdad? Que sería lo único que habría que tener en consideración y que como la mayoría de medicamentos que son utilizados para el control metabólico del peso corporal, van a funcionar mientras se usen. O sea, no es que van a dar un efecto de rebote, ¿no? Porque la paciente, volvemos a lo mismo, debería modificar su estilo de vida. Y la bajada de peso no es continuada. O sea, la paciente llega a un momento en que bajó 10, 15, 20, 30 libras y ahí se quedó, ya no bajó más. Si no tiene un complemento nutricional oportuno que le permita mantener e ir bajando poquito a poco el peso y el índice de masa corporal. Recordemos que actualmente en el mercado el costo de estos medicamentos no son accesibles para toda la población y aquí la importancia de lo que el doctor Araujo dijo en su presentación clarísimo, que es por gusto que le estemos dando polimedicamentos a una paciente si no mejora su estado nutricional y peso. Esa es la primera línea de tratamiento, ya lo dijo el doctor Araujo bien clarito, para abordaje de estas pacientes con hiperinsulinemia o resistencia a la insulina como tratamiento para esta condición. Otra pregunta, Wichito. ¿A partir de qué edad recomienda utilizar el mioinositol? Ya que en la actualidad pacientes más jóvenes consultan por irregularidades menstruales y en algunas ocasiones se encuentran con ecografía con ovarios poliquísticos. ¿Y en qué dosis? ¿En una o dos tomas? Esa es otra pregunta bien interesante y depende qué querramos hacer o qué querramos utilizar. Como es un medicamento natural, como mencionaba, considerado un nutricéutico, lo podemos suplementar sin restricción de la edad. No es como, por ejemplo, una niña que no ha terminado de crecer y se le quiere dar etinil estradiol. Ahí podemos tener potencialmente problemas de crecimiento, de que no alcance su talla completa. Eso se vino a resolver
el aparecimiento de los anticonceptivos del 17-tetradiol o anticonceptivos sin estrógeno. Edad como tenerlo como un punto a partir del cual pueda yo utilizarlo, realmente no existe. Eh, por el porcentaje de absorción y el metabolismo del medicamento, lo que prácticamente hay un consenso general es que la recomendación a utilizar es de 4 gramos al día. Que yo conozca, las marcas comerciales que yo conozco, todas traen 2 gramos al día y que al menos disponibles en Guatemala, que sería la recomendación utilizarlas dos veces diarias porque esa es la recomendación. Habrá que ver, porque busqué y no hay información, si sobre una dosis menor va a tener el mismo efecto que la dosis de 4 gramos, porque hay discusión de decir si soy solo 2 gramos va a hacer efecto, pues sí, va a hacer efecto, va a funcionar, pero la recomendación o la dosificación diaria es de 4 gramos. O sea, la medicina, como todos sabemos, es evolutiva, es cambiante. Lo que hoy sabemos, mañana lo mejoramos o de repente lo descartamos. Entonces, la recomendación actual es 4 gramos y que con respecto a la edad, no sé si tengas una opinión diferente, Nando, no hay un límite de que porque es muy pequeño o muy grande, la edad no tiene nada que ver con la suplementación de un nutricéutico. Es correcto, yo que vi que Sada decía por cuánto tiempo máximo el mioinositol, y esto está relacionado con estas respuestas que estás dando, ¿verdad? Sí, es lo que mencionamos, pues el tiempo depende de cuánto dure la resistencia a la insulina, Es porque correcto. para eso es. Sí, es Vimos que los correcto. efectos benéficos que podía reducir peso, sí, pero no es para bajar de peso. O sea, si alivia la resistencia a la insulina y la mantiene bien, pues ya no habrá necesidad de una suplementación, excepto, digamos, que la paciente tenía resistencia a la insulina y le estoy suplementando mi inositol pregestacional, la recomendación es que sí lo empiece a utilizar. La recomendación de los estudios es utilizarlo a partir de las 12 13 semanas, cosa que no me encuentro ningún sentido. Y en mi experiencia personal, igual que la metformina, como en su momento pasó, si la paciente tiene resistencia a la insulina y se embaraza, que siga con la metformina y que siga con el minoxidil. Sí. Tengo otra pregunta también, y esta es bien importante porque Maura Ileana Juárez Joachim, ¿pacientes en la menarquia pueden ya cursar con resistencia a la insulina, Bichito? Pues definitivamente sí. O sea, y no solo pensemos en la niña gordita. Hoy por hoy vemos cada vez más patojas que hacen dietas extremas o que por mantener la imagen en el espejo flaca son mujeres delgadas con índices de masa corporal normales o bajos y que tienen niveles de insulina hasta el cielo, porque la alimentación no es adecuada. O sea, la resistencia a la insulina, como lo mencionamos y también lo mencionaste, Fernando, no solo es gordita. O sea, es lo que yo le digo a mis pacientes. Ni todas las gorditas son enfermas, porque hay gorditas que tienen niveles normales de insulina y hay flaquitas que tienen unos niveles de insulina altísimos. Ni todas las gorditas son enfermas, ni todas las flacas son sanas. Entonces, sí, por supuesto que una paciente en la menarca o antes puede tener resistencia a la insulina. Correcto, sí. Ana Escobar nos pregunta, ¿qué piensas sobre el uso de la CTOG, o sea, la curva de tolerancia oral a la glucosa, sobre el diagnóstico de la resistencia a la insulina? Mm, Lo que sucede es que la medicina ha ido evolucionando a cosas más prácticas. Antes se hacía curva de glucosa, curva de insulina y se hacía la correlación. eh, Y obviamente uno, por supuesto, una experiencia informada, no vamos a trabajar por instinto, pero particularmente yo opino que índices más sencillos y más fáciles como el índice HOMA me valoran también la resistencia a la insulina, que no tengo por qué, de que me sirve, pero es si tengo algo más práctico en un solo pinchón y que me da mejores resultados que estar interpretando y ver cuánto tiene que tener en ayunas de glucosa, cuánto de insulina, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas. Es más fácil hacerlo con la valoración del índice coma y nos da un resultado excelente y perfectamente un buen criterio para el manejo. Particularmente yo no uso curva de tolerancia oral a la glucosa. sí, no, yo estoy en esa línea también. La verdad que hacer el índice de OMA es como el más práctico, el más, más visible, más Pues, palpable de cómo está esta paciente, si te permite medicarlo de ahí para adelante o darle recomendaciones dietéticas. claro. Ahí Jorge Mario Guzmán Cama dice, qué buena charla, pregunta si se puede indicar al mismo tiempo el mioinositol y la metformina para SOP y problemas de infertilidad. Yo creo que este ya lo Sí, contestaste. definitivamente sí. Y Ruth Vázquez dice que si una paciente con ovario poliquístico se puede colocar un DIU, pero es que no dijo qué tipo de DIU, si es un
un DIU de cobre o es un hormonal? Pero la pregunta es Pues, así. pues se podría poner los dos. El problema es que técnicamente es más fácil ponerlo al final del periodo menstrual. O sea, no contraindica ponerse un DIU. Ahora, si estoy pensando que le voy a poner un DIU de levonorgestrel, Creo pensando que en va que por ahí eso va la a ser, pregunta sí, por el tema de andrógenos. claro, si le voy a poner un lío de levonorgestrel, primero el levonorgestrel es una progestina androgénica, pero actuando en el DIU no se absorbe. Entonces no tiene efecto sistémico y por lo tanto no inhibe la ovulación. Pero recordemos que la paciente con ovario poliquístico es anovulatoria. Si estoy pensando usar el DIU con levonorgestrel para regularizarla, no le va a servir, excepto evitamos la hiperplasia, pero no corregimos el exceso de andrógeno porque no tiene efecto sistémico. Y solo para que, pues en la audiencia quede claro, o sea, el minoxidil no es un fármaco como la metformina, o sea, no es o minoxidil o metformina, sino es un complemento del tratamiento que establezcamos y que el más común de los tratamientos que establecemos para ovario poliquístico es metformina. Sí, buenísimo. Diana Flores Rosales dice, ¿a partir de qué edad o a cuánto tiempo después de la menarquia puedo iniciar con tratamientos hormonales? Pues a partir de la edad que sea necesario. Hoy por hoy eso ya no es una pena, ya no es un criterio porque los medicamentos hormonales reguladores ya no tienen, ya podemos no tener etileno y usar solo progestágenos, que eso no van a darle ningún efecto secundario a la niña y complementarle con metformina o minoxidil si es necesario porque tiene resistencia a la insulina, no hay una edad a partir de la cual yo tenga que considerar la edad como tal. Sí. Y Paola Girón dice, ¿cuánto tiempo es recomendable dar el tratamiento con minoxidil en términos generales? Pues ya lo Lo que sea explicaste también, necesario. que sea necesario. Y tiempo máximo del minoxidil, Jess Ramírez también, ya lo dijo Luisito. Arnoldo Chávez dice, buenas noches, ¿cómo decidimos la dosis de metformina que debemos usar en la resistencia a la insulina? ¿Y cómo ir disminuyendo la dosis si fuera el caso? Bueno, pues Por lo esto ya platicado, ¿verdad? Los niveles de resistencia a la digamos, insulina. mm, paciente que desea, con ovario poliquístico, que desea embarazo, ¿por cuánto tiempo se regula con ACOS e iniciar el citrato de clomifeno? Mm, Pues depende de las condiciones de cada paciente, pues, o sea, no hay un establecimiento de decir, bueno, tiene ovario, primero si quiere embarazarse, le tengo que controlar el ovario poliquístico, la resistencia a la insulina y el hiperandrogenismo, si no, no le funcionan los tratamientos de fertilidad. Sí, aquí yo le agregaría, sí, es cierto, esta es buena pregunta de Fernanda Tobías. Si queremos mejorar la salud de estas pacientes con ovario poliquístico, tenemos que tomarnos un tiempito prudencial. Recordemos, todo empieza en base a la fisiología del ciclo ovárico y la fisiología de la reproducción. Ya Wichito Araujo dijo que aquel folículo que llegó a su periodo ovulatorio y está destinado a ovular, no es que se tardó 14 días. Ese folículo ya venía 180 días atrás preparándose para este momento. Si nosotros queremos mejorar la foliculogénesis, si nosotros queremos mejorar la calidad ovocitaria, nosotros tenemos que preparar a esta paciente con un tiempo prudencial y esa es buena pregunta. Probablemente mi recomendación para Fernanda sería empecemos a trabajar en la salud general de esta paciente por lo menos 2 o 3 meses previos a darle inductores de la ovulación. Es más, estas mujeres solo con disminuirle su peso, mejorarle la insulinemia, su hiperandrogenismo o tal vez hiperglicemia, empiezan con ciclos ovulatorios y podrían embarazarse de forma espontánea sin necesidad de iniciarle inductores de la ovulación. Y lo hemos visto así por muchísimo tiempo. Así que, Fernanda, esta es buena pregunta. Si en 2 o 3 meses esta paciente está en mejores condiciones generales, entrar en los programas de inducción de la ovulación. Otra pregunta, la autora Yamilet Moreno, dosis mínima y máxima de inositones, pues ya lo dijo Wichito, 2 gramos 2 veces al día, esto ya lo dijo por el tiempo que sea necesario. Y también Elisa Calles, ¿desde qué edad puede administrarse el inositol y dosis recomendada? También ya lo dijo Wichito. Mariana Castillo dice, muchas gracias doctor por la excelente ponencia.
¿Cuál es la mejor forma de diagnosticar resistencia a la insulina? Bueno, esto ya también lo dijimos, la forma más práctica de recomendaciones es el OMA para este tipo de pacientes. Sí que es cierto, puede hacer la curva de tolerancia a la glucosa, el test de O'Sullivan si esta paciente estaba embarazada, o sea, eso sí, pero el OMA es un excelente. ¿Considera que el SOP puede ser factor de riesgo para menopausia prematura? Ahí sí es una pregunta que es interesante de poderla analizar. Y aquí la respuesta lógica debería ser que no. ¿Por qué razón? Porque el síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, a diferencia de la falla ovárica prematura, puede ser una paciente que tiene una cantidad de folículos normales y que podría o debería, en condiciones normales, si ese ovario funcionara bien, tener la menopausia en el tiempo que normalmente debería de tenerlo. El problema aquí es que no es un ovario bueno, ¿por qué se puede dar una menopausia prematura? Porque el ovario venía con fallón de fábrica y es un síndrome de una falla ovárica prematura, un síndrome ovario resistente, o fue expuesto a radiación o a drogas, en fin, hubo algún daño. Pero si la paciente no tiene ningún problema de esa naturaleza y tiene sus ovarios con una reserva folicular adecuada, no debería tener una menopausia prematura. El problema es que va a ser anovulatoria y eso la va a tender a confundir si no corrige el problema de la resistencia a la insulina y del hiperandrogenismo. Es correcto. Estas pacientes con ovario poliquístico tienen muchísimas ventajas en relación a aquellas mujeres que no tienen ovario poliquístico. ¿Qué se ha visto con estas mujeres? Estas mujeres preservan mejor su salud en general, principalmente en hueso. En hueso son pacientes que tienen una densidad muscular un poquito mayor que aquellas mujeres que no tienen ovario poliquístico y preservan ciclos, digamos, de resaltar, mujeres conforme pasa la edad, allá arriba de los 35 años, estas mujeres con ovario poliquístico, interesantemente empiezan a regularizar sus ciclos menstruales y entonces tienen como más preservada su fertilidad a futuro. Obviamente que esto no las hace los riesgos congénitos, genéticos propios de la edad y la fertilidad, pero en estas mujeres arriba de los 35 años, 38, 40 años, empiezan a regularizar sus ciclos menstruales cuando antes ellas eran oligoamenorreicas. Esa característica está bien vista en estas mujeres y eso es a favor de las pacientes con ovario poliquístico. O sea que estas pacientes de menopausia prematura probablemente no van a tener como aquellas pacientes que no tenían el síndrome de ovario poliquístico. Yasmín Linares decía, me gustaría saber sobre el uso de Inositol, dosis y en el embarazo y pacientes que tuvieron diagnóstico PCO. Bueno, ya Wichito lo dijo, que es la misma dosis, 2 gramos 2 veces al día. Marjorie Moreira decía dosis del mioinositol para ovario poliquístico, ya lo dijo también. Eric Estuardo dice, disculpe, 2 preguntas. ¿Cuál sería el tiempo recomendado para hormonoterapia en pacientes con ovario poliquístico? Por ejemplo, una paciente que tiene efectos secundarios en la hormonoterapia sean significativos. Mm, y segundo, si hay alguna relación directa entre el ovario poliquístico y padecer dispareunia. Hablamos, por ejemplo, a nivel del ciclo hormonal. Yo Pues en la entiendo. parte de la dispareunia, no directamente como consecuencia del ovario poliquístico, pero sí como consecuencia de la anovulación crónica porque no hay producción de estradiol. Entonces, lo que en algún momento se dio a llamar síndrome urogenital de la menopausia, ya se le quitó el de la menopausia. Hoy es simplemente síndrome urogenital. Y el común denominador de toda paciente con síndrome urogenital es tener bajos niveles de estradiol. Entiéndase por qué es paciente con ovario poliquístico, porque está usando anticonceptivos de larga data, o progestágenos de depósito, o usuarios de DIU con levonorgestrel, también por atrofia genital le entran en ese síndrome urogenital y obviamente pueden tener dispareunia, pero no como una consecuencia directa del ovario poliquístico, sino como una consecuencia directa de la anovulación y la hipoestrogenemia crónica. Sí, es correcto. Tienen dispareunia por atrofia o Ujú. estrogenismo.
Iván Bautista dice, una vez que controlamos los parámetros metabólicos y la paciente continúa con periodos de amenorrea, ¿hasta cuánto tiempo podemos utilizar los anticonceptivos? Depende de lo que quiera la paciente, ¿verdad, Wichito? Pero Por supuesto, depende de qué quiera la paciente. Lo importante es que la ovulación siempre hay que tratarla. O sea, la paciente, dependiendo de su deseo de fertilidad, siempre debe tener un tratamiento hormonal adecuado que nos disminuya la posibilidad o el riesgo de una hiperplasia del endometrio y sus complicaciones. así es. Y obviamente, el hipoestrogenismo crónico no es solo hiperplasia del endometrio, es riesgo cardiovascular. Entonces, definitivamente eso hay que evitarlo para que esta paciente no tenga esos riesgos cardiovasculares. Julio Pérez dice, ¿en qué pacientes amerita ser evaluado por un endocrinólogo? ¿Se recuerdan en la presentación que hice con el doctor Araujo? El doctor Araujo es un médico general con especialidad en ginecología y obstetricia y además tiene una maestría en endocrinología ginecológica. O sea que estas pacientes, la pregunta es muy buena, Julio Pérez la hace. ¿Qué pacientes ameritan ser evaluadas por endocrino? Recuérdense que los que estamos en esta área de la ginecología endocrinológica, pues tenemos la habilidad y tenemos la capacidad de hacer un estudio endocrino, endocrino gine, que valga la redundancia, porque estas pacientes pueden estar cursando con enfermedades asociadas a otras endocrinopatías, por ejemplo, hipertiroidismo, por ejemplo, un nódulo tiroideo, un hipertiroidismo no controlado. Y además este tipo de problemas. Entonces, aquí, Wichito, yo la verdad que le diría a Julio, los médicos ginecólogos con especialidad o con maestría en endocrinología ginecológica, somos capaces de evaluar a estas pacientes, pero ¿en qué momento? Tal vez aquí la pregunta sería, ¿en qué momento mandar al endocrinólogo general? Mm. Bueno, el endocrinólogo médico, el endocrinólogo general, pues digamos, lo que sucede es que el campo de la endocrinología de la reproducción se ha ampliado tanto que ya los trastornos metabólicos son manejados normalmente por la endocrinología reproductiva. Casos particulares que debería de verse con, ¿cómo es endocrinología médica o, eh, digamos, incluso medicina nuclear, un hipertiroidismo, por ejemplo, ahí mejor que lo vean en esa parte. Ya cuando las personas son diabéticas establecidas, evidentemente se necesita el apoyo de un endocrinólogo médico, pero digamos, antes de llegar a ese punto, pues estaríamos solos en la función de prevenir llegar a eso. Así es correcto. Digamos, esta es la primera línea de actuación y de evaluación de una mujer con problemas endocrinos. Y Luisito lo dijo perfectamente, el PCO es una de las endocrinopatías, es la endocrinopatía más común de la mujer en edad reproductiva. Y la verdad que los médicos que estamos en esta área, pues tenemos que tener el tino de evaluar a estas pacientes y poderles corregir lo más común que, como lo que estamos hablando ahora. Otra pregunta dice, ¿es alta probabilidad de embarazo múltiple de utilizar clomifeno? Sí, esto, la verdad que todas las técnicas de reproducción asistida dan ese riesgo. Y luego Patricia Judith Herrera de Villafranco dice, buenas noches, si vemos los ovarios por ultrasonido pélvico y la paciente está utilizando anticonceptivos orales o inyectables, eso no es válido para evaluar los ovarios, ¿o sí? Ya Luisito lo No. dijo que estas pacientes en control con anticonceptivos y máxime si es de largo uso, no es confiable catalogar una reserva ovárica por medio de ecografía. Y que me refieren pacientes así y veo los ovarios pequeños y con la imagen que recuerda los poliquísticos, pero no lo son, porque no miden 10 centímetros de volumen. Sí, sí, eso ya Luisito lo dijo. Esta pregunta afirma lo que ya comentaste el otro día. Pacientes que están en tratamiento con contraceptivos orales de largo plazo, la valoración de la reserva ovárica o del volumen ovárico aquí no aplica tanto para el recuento de folículos centrales, sino que podría, y lo más importante y lo que le recomiendo aquí es, Patricia, es que es el volumen ovárico y no tanto el recuento de folículos centrales. Noemí Matamoros Díaz dice si puede combinar la metformina y el leoncitol.
Lo dijo perfectamente, Luisito. Por lo regular, las mamás de adolescentes con SOP se oponen al uso de ACOS. ¿Qué tratamiento se puede utilizar? ¿Únicamente la metformina u otra? Lo que pasa es que la metformina va a servir para la resistencia a la insulina junto con el minoxidil, pero si la paciente tiene irregularidad menstrual, es una disfunción hormonal y obviamente debe ser corregida con hormonas. Lo que hay que tranquilizar a las mamás, porque sí es correcto el comentario, muchas mamás dicen, voy a usar anticonceptivos y entre que se imaginan que es como un banderazo de salida para que la patoja empiece a hacer travesuras o que le va a dar problemas de salud futura, hay que explicarle que hoy por hoy tenemos medicamentos que pueden ser perfectamente utilizados en adolescentes sin ningún riesgo para su salud ni su fertilidad futura, porque es una creencia muy general en Guatemala. Hay usos anticonceptivos, hay que ser estéril. Evidentemente, con las dosis que actualmente tenemos, no. Allá por los 60, 70, cuando Gregory Pincus inventó la píldora anticonceptiva, probablemente sí había problemas de esterilidad por las megadosis que se usaban de hormonas. Hoy por ello eso ya no es un problema. Bien. Hay dos preguntas relacionadas aquí. Una es de Kenneth del CID y otra es de Cristina Durán García. La primera dice que si hay que hacer pruebas específicas de coagulación en pacientes resistentes al tratamiento de la hemorragia. Supongo que se refiere a metrorragias asociadas al ovario poliquístico. Y la otra que está relacionada es de Cristina Durán García. En pacientes con SOP y antecedentes de trombosis, además de tratamiento metabólico, ¿qué más se le puede ofrecer de tratamiento? Bueno, en la paciente que tiene hemorragias anovulatorias, no está ni que se le van a necesitar anticonceptivos, no está indicado el tamizaje de rutinario de trombofilias. Si la paciente lo que tiene son francas irregularidades menstruales o aquella paciente que sin causa aparente tiene hemorragias excesivas, hay un 5% de mujeres en edad reproductiva que pueden tener alteraciones que pueden tener trombofilias, alteraciones del sistema fibrinolítico o del sistema de coagulación, y en este tipo de pacientes está indicado hacer el tamizaje. Con la otra pregunta, si la paciente tiene trombosis, antecedente de trombosis venosa, solo por eso ya está contraindicado cualquier tratamiento hormonal. O sea, ya no se le puede dar tratamiento hormonal, pero sí se le puede tratar la resistencia a la insulina, más no se le puede dar ningún, ni siquiera de solo progestinas o estrógeno natural. La trombosis la vuelve categoría, el antecedente de trombosis, categoría 4 para cualquier medicamento hormonal, es decir, no utilizar nunca. Sí. Bueno, y Gabriel Esteban pregunta si tiene algún valor diagnóstico hacer la medición de cortisol en estas pacientes. Es interesante y la verdad sí. O sea, no directamente como pensando en lo que en el cortisol tenga una relación directa con el ovario poliquístico en cuanto a su fisiopatología. De las hormonas suprarrenales, la que más se relaciona a ovario poliquístico es el sulfato de dihidroepiandrosterona. Pero recordemos que aquellas pacientes que tienen una personalidad tipo A, así aprensivas o que por todo se estresan y elevan niveles de cortisol sin problema suprarrenal, el cortisol en exceso es un inhibidor directo de la hormona liberadora de gonadotropinas y en las pacientes con amenorrea secundaria sí está indicado de rutina investigarlo, pensando en que pudiera ser una posibilidad que hay que descartar. Recordemos lo que nos enseñaban nuestros maestros en la escuela de medicina, si no lo pensamos, no lo diagnosticamos. Pero pensando en ovario poliquístico, se puede hacer la medición, aunque sería mejor medir sulfato de dihidroepiandrosterona o incluso la hormona adrenocórtico trópica. Alcidas Cifuentes desde Shela dice, ¿cuál es la diferencia de metformina XR y la convencional? Esto lo mencionamos Sí, anteriormente. la liberación, el tiempo de liberación para reducir la posibilidad de efectos secundarios Sí, sí, es correcto. gastrointestinales. Maritza Ramírez dice, ¿cuál es la dosis de minoxidil y por cuánto tiempo? Eso ya la contestamos hace un buen rato. Y Rosalena Marenco dice, ultrasonido no es definitivo para diagnóstico. Tiene que acompañarse la clínica de la paciente. Estamos de acuerdo. Excelente. Totalmente. Uso de inositol y embarazo. Buena ponencia, doctor, dice. Yo creo que aquí Yasmín Linares pregunta que si el inositol y el embarazo se puede usar. Con toda confianza. Em, Kathleen Pérez, la dosis del letrozol para ovario es la misma que se da en pacientes con deseo genético, problemas de fertilidad. Sí, sí, la verdad que sí es la misma en los protocolos. ¿Cuál es el valor ideal de insulina prepandial? No es que sea valor ideal, sino cuál es lo normal, ¿verdad? Sí, eso qué buen punto, porque ahí, por ejemplo, les voy a poner un caso particular. La mayoría de los laboratorios tienen
hasta 110 como normal de glicemia en ayunas y hasta 24 de insulina en ayunas como un estándar normal. Pero si ustedes le hacen a una paciente y tiene 105 de glucosa y tiene 23 de insulina, en los valores diríamos está normal, pero no, esa paciente tiene resistencia a la insulina. Entonces ahí es donde tiene valor el índice coma, porque ya vamos a ver que esa paciente con valores de laboratorio normales sí tiene resistencia a la insulina. Y apoyar también que en lo que le dicen el suerito de la verdad, la hemoglobina glicosilada hay que hacerle, si el recurso lo permite, también valorar fructosamina, que tiene la misma función de la hemoglobina glicosilada, pero nos da solo 4 semanas atrás para ver cómo ha estado ese manejo metabólico. Sí, hay muchísimas otras preguntas, Luisito, y todas están relacionadas con que si el ultrasonido para los ovarios poliquísticos, la dosis de mioinositol, si el SOP predispone a síndrome ovario poliquístico, ya lo hicimos. Pacientes con SOP que están en anorrea, desean embarazo, quienes se les puede administrar inductores de ovulación con letrozol, ya lo dijimos. Y, y la última, Madeleine Samayoa, cuando hay pacientes con ovario poliquístico y con niveles de FSH arriba de 30 y LH arriba de 60, ¿es posible mejorar la fertilidad? Oh, y esta sería la última pregunta. Con esta cerramos, Wichito. Esta Vale. pregunta te la voy a repetir. Pacientes con PSOP y niveles de FSH arriba de 30 y LH arriba de 60, ¿que eso es igual a? Eso es igual a perimenopausia. O sea, esa paciente ya el ovario ya no le está funcionando, ya no es síndrome ovario poliquístico. Esa paciente ya está entrando a la menopausia, entonces ya su reserva folicular está prácticamente en sus últimos días de funcionamiento, entonces ya hay que tratarla como perimenopausia. Bueno, la verdad que el tema da para hablar De toda la noche. muchísimo, muchísimo, y la verdad que me gusta muchísimo la interacción de todos los participantes. Si algo hay que hacer ver es que esta presentación deja muchas recomendaciones muy claras. No es confiable el ultrasonido para el diagnóstico de ovario poliquístico. Se puede utilizar la metformina con toda seguridad en embarazadas y no embarazadas, que el mioinositol es un adyuvante para el tratamiento de la hiperinsulinemia y la hiperandrogenemia, embarazadas y no embarazadas, y todos los criterios diagnósticos y recomendaciones que dio el doctor Araujo, la verdad que desataron una discusión muy bonita. Así que yo realmente te felicito, Wichito, por haber dado la ponencia y a toda la concurrencia, la verdad, por hacer esto más dinámico y que nos queden conceptos muy claros en pro y en beneficio de la salud de todas nuestras mujeres. Y así como dijo la licenciada Pérez, a propósito que estamos celebrando el mes de la mujer, un tema muy enfocado en salud a futuro de la salud de la mujer. Así que sin más ni menos, en aras del tiempo, damos las gracias, Luisito, por tu presentación. No sé si quieres dejar alguna recomendación final. No, a la orden siempre, gracias por la oportunidad y pues comparto la opinión tuya de que fue muy interesante la interacción que tuvimos. Siempre es un gusto compartir ponencia con vos, mi querido amigo, y con el doctor Estrada, actual coordinador de Educación Médica Continua de la UOC. Agradezco nuevamente a Megalabs y a la licenciada Garrido y a la licenciada Ortiz por el apoyo técnico. Pues es un verdadero gusto poder haber estado acá y pues muchas gracias por tomarnos en cuenta. Muchas gracias, doctor Araujo. La verdad es que fue una clase magistral. Tuvimos más de 750 médicos conectados. Doctor Meléndez, fabuloso moderador, lo cual generó un diálogo muy bonito, ¿verdad? Y pues realmente para mí solamente queda agradecerles muchísimo la interacción y todos los conocimientos compartidos, invitando a nuestra audiencia, ¿verdad?, para que se conecten el 25 de marzo para la segunda charla que vamos a tocar el tema de abordaje integral del climaterio a cargo del doctor Eduardo Herrera, quien es ginecólogo con experiencia en climaterio de El Salvador. Entonces yo creo que aquí estamos terminando. Que tengan una feliz noche y pues nos vemos pronto. Muy bien, pues feliz Muy noche a feliz noche. todos. Gracias.
Listo, estamos fuera de Ok, la transmisión en vivo. gracias. Que descansen, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Hasta Feliz luego. noche, Emilia. Muchas gracias. Cuida, Evelyn. Hasta pronto. Le hablo mañana. Muy bien. Gracias.